Bueno, buenas tardes, compañeros. Profesor Alejandro, mucho gusto, mi ojo. Tengo el gusto de presentarles hoy mi proyecto de investigación, que se trata en el análisis de especies migratorias y endémicas en la reserva Cloudbridge, localizada en la Sierra de Talamanca, acá en Costa Rica. Bueno, este proyecto principalmente tiene la finalidad de analizar la distribución temporal y geográfica de especies de aves migratorias y endémicas en esta reserva, que se encuentra en Talamanca, una zona que se conoce que ciertas áreas están poco estudiadas a nivel de biodiversidad, a pesar de ser una zona bastante llena de biodiversidad, al igual que muchas otras partes del país, pero se dice que esta es una zona poco estudiada debido a su dificultad de acceso en ciertas áreas. Y bueno, esta finalidad es, bueno, ya que se encontró un dataset recopilado por Jennifer Powell en el 2022, se publicaba en el 2022. Bueno, básicamente usando este dataset de información recolectada entre 2016 y 2020, se busca eh, localizar y, bueno, en el espacio-tiempo, esas diferencias de distribución entre especies migratorias y endémicas, de aves migratorias, endémicas y migratorias. Bueno, la justificación de este proyecto principalmente se basa en monitoreo de la salud del ecosistema, ya que las aves son un bioindicador demasiado importante para entender la salud ecológica de ese ecosistema. Y bueno, al analizar estos datos de especies migratorias y endémicas, se pueden detectar ciertos cambios en la composición de especies, reflejando posibles alteraciones o problemas en el ecosistema, como por ejemplo podría ser deforestación, degradación de hábitat o cambio climático. Las aves migratorias, particularmente, bueno, son sensibles a estos factores mencionados y, bueno, son demasiado importantes para monitorear la estabilidad de un hábitat. Un punto de justificación sería la conservación y restauración de hábitats, analizando patrones de distribución temporal y geográficos puede proporcionar información vital para desarrollar estrategias de conservación efectivas. Específicamente, las especies endémicas son muy vulnerables a la pérdida del hábitat, por lo cual la preservación de estas especies son fundamentales para la biodiversidad local. Esta información también puede ser de gran utilidad para guiar esfuerzos de conservación en esta reserva y en estas zonas y planificar acciones de restauración o medidas preventivas. Bueno, otro punto sería contribución al conocimiento científico. Como se mencionó, estas son zonas poco estudiadas, algunas mayormente. Y bueno, este estudio puede contribuir al entendimiento de la distribución ecológica de las aves, ya debido a la alta diversidad biológica, permitiendo una mejor comprensión de los patrones de migración, comportamiento de especies endémicas también. Y además el resultado puede ser utilizados para otros estudios comparativos a nivel regional y global. Y por último, la gestión de áreas protegidas. Este tipo de análisis o este mismo puede ser de gran apoyo para planificación en la gestión de esta reserva natural Cloudbridge, y los datos pueden ser utilizados para planificar rutas turísticas sostenibles, por ejemplo, monitorear la biodiversidad y diseñar programas de manejo del área para mitigar ciertos impactos por ejemplo, del cambio climático a largo plazo. Bueno, ¿en qué se basa el problema acá? Bueno, la Reserva Natural Cloudbridge alberga una gran diversidad de especies de aves debido a su locación, y que es una reserva bastante amplia. Y estas incluyen especies migratorias, endémicas. Sin embargo, aún no se ha realizado un análisis, o no, bueno, al menos a mí se me dificultó encontrar un análisis detallado sobre cómo estas especies se distribuyen a lo largo del tiempo y el espacio dentro de esta reserva, ni cómo los cambios ambientales pueden influir en sus patrones de distribución. Entonces, bueno, la falta de esta información limita a ciertas capacidades en la reserva para implementar, por ejemplo, estrategias de conservación o responder a cierto tipo de posibles amenazas ambientales, y también, por ejemplo, como se mencionó anteriormente, mantener el turismo de forma sostenible para que aún así la reserva se pueda mantener económicamente y sin impactar la biodiversidad en la zona. Em, bueno, en el conjunto de datos que se utiliza, como se mencionó, es eh, proveniente del estudiante Jennifer Powell desde el 2022, publicado en el 2022, perdón.
Yo lo obtuve del sitio Global Biodiversity Information Facility.org. Bueno, sería el acrónimo gbif.org. Eh, bueno, básicamente este conjunto recopila registros de presencias en las aves en esta reserva, Cloudbridge, que se ubica en la vertiente del Pacífico de las montañas de Talamanca, altitudes entre los 1500 y 2600, bastante alto, sobre el nivel del mar. Es, bueno, importante destacar que se limita a especies confirmadas mediante evidencias fotográficas y, bueno, abarca un periodo entre marzo de 2016 hasta mayo del 2020. Bueno, todos estos datos son observaciones realizadas a través de distintos métodos, como pudieron ser conteo de puntos, caminatas, reproducción y demás, y bueno, principalmente cámaras tampas y fotografías. Ahora sí, procedemos con el código y los resultados. Como pueden ver acá, principalmente tendríamos la importación de librerías, donde se utilizó Pandas, Matplotlib, Seaborn, GeoPandas, Contextline, todas vistas en clase, bastante útiles. Acá estaría importando el dataset. Algo peculiar es que, bueno, el dataset del sitio donde lo adquirí se provee en formato TXT. Yo estuve tratando de manipularlo para tratar de cambiar el formato a CSV, ya que es en el que se trabajó durante todo el curso y era el que estaba acostumbrado. Pero bueno, tuve ciertos inconvenientes tratando de cambiarlo a CSV, al parecer no era tan compatible, o bueno, no sé, al menos no logré pasar de forma efectiva a CSV, pero bueno, descubrí investigando que fácilmente Pandas acepta también este formato. Lo único es que, bueno, le tuve que agregar una argumentación adicional a la importación para indicarle que la información o las columnas estaban separadas por tabulaciones. Ya con ese simple argumento, bueno, ya el programa full entiende que las columnas están ahí y la información, ya después lo confirmé por medio del código y bueno, súper bien. El dataset en TXT se pudo leer súper bien con Pandas. Acá estaría ya haciendo el análisis y el exploratorio de datos, bueno, principalmente ver qué columnas tenía, qué tipo de atributos estaban analizando en ese dataset, eh, en los tipos de datos, ya sean números flotantes o como objetos, y bueno, principalmente ver cuáles eran los valores nulos de estas columnas. La mayoría era un dataset bastante limpio, muy pocos datos nulos, solo principalmente se concentraban en una columna en específico. Y bueno, lo que acá nada más era también análisis exploratorio, ver cuántos datos había entre los años, en qué años se acumularon mayor cantidad de datos, una idea de cómo se veía el dataset, ¿verdad? Ya generado con pandas. Y principalmente aquí, una tarea bastante importante en mi investigación fue obtener los nombres científicos de todas las aves que se estudiaron en este dataset. Entonces, bueno, acá obtuve todos los nombres científicos de cada una de las especies vistas. Acá, bueno, nada más con el método Describe para analizar brevemente cierto tipo de información que pudo haber sido de utilidad. Y acá, bueno, también explorando los datos, viendo qué tipo de atributos se le asignó como a cada observación. Valores únicos, específicamente, y para entender más o menos qué eran los tipos de valores en esa columna. Ahora sí, bueno, el preprocesamiento de datos fue, bueno, principalmente eliminar la columna en la que más había valores nulos, ya que del todo no era de utilidad. Y bueno, otras ciertas columnas, como para tener el dataset más limpio, que no iba a ser de utilidad, también procedieron a eliminarse. Ya aquí nada más lo visualizo como para darme una idea de que todo estuviera correcto. Y bueno, acá principalmente eso es lo que más importancia tuvo, fue clasificar las especies entre endémicas y migratorios. Esto, a pesar de que se puede haber hecho de forma más fácil como con APIs o tal vez utilizando inteligencia artificial, pues bueno, no tuve el tiempo bueno, yo principalmente no soy tan bueno todavía utilizando APIs y además de estudiarme la documentación de cómo la API, por ejemplo, de eBird funciona y tal, no tuve tiempo, entonces pues se me dio más fácil investigar sobre cada especie y bueno, usando las mismas plataformas, eBird y otras, por ejemplo, nada más clasificarlas manualmente. Entonces, bueno, acá en par de listas clasificamos lo que serían las especies entre endémicas y migratorias.
Y bueno, acá estaría agregando una nueva columna donde a estas especies ya les estaría asignando su valor en la columna. Bueno, acá esto fue para mí, para ver qué especies me faltaban de clasificar y bueno, ya nada más para visualizar cuáles eran las que habían sido como migratorias. Y acá estaríamos ya analizando lo que serían los gráficos. Este primer gráfico, bueno, es bastante interesante porque, bueno, estaríamos contando cuántas aves estarían analizando el top 10 de aves que más se estarían observando en este periodo de tiempo en esta reserva. Como podremos ver, la primera sería el Chlorospinus flavopectus. Disculpen ahí la pronunciación, nombres científicos a veces son un poco difícil. Y bueno, esta sería una imagen una ave bastante bonita. Definitivamente no se va a ver en San José. Difícilmente se puede ver en San José, pero sí, una ave bastante bonita, ¿verdad? Que dichosas las personas que son de esa zona para ver este tipo de aves y otras muchas especies, ¿verdad? Pero esta es la que más predomina. Acá nada más para visualizar la data en números. Y acá estaría haciendo este adicional para ver solo las de aves migratorias. Esta sería una imagen del Cardenilla pusila, un ave también espectacular, ¿ah? Como pueden ver, es bastante peculiar, es amarillito con un toquecito de negro en la cabecita, es bastante bonito, pequeñito. Y bueno, esto es la especie migratoria más vista en este estudio que hizo Jennifer Powell. Y bueno, habrían otras especies como Catarus, Ustulatus y bueno, así sucesivamente. Em, Acá estaríamos haciendo una comparación, un gráfico de barras para hacer una comparación entre el número de especies migratorias contra el número de especies endémicas. Acá claramente se puede ver, bueno, una disparidad bastante esperado entre números de especies endémicas y número de especies migratorias, con una diferencia de, ¿verdad?, entre 3.356 individuos para especies migratorias, que son bastante poquitas, a comparación de sus individuos contados para especies endémicas, que fueron 36.907. Igual fue un periodo de tiempo bastante amplio, ¿verdad? Pero esto, bueno, es un contraste bastante amplio y, bueno, nos da una idea de lo chiva que es Costa Rica, ¿verdad? Que especies endémicas sobran, es decir, son bastante, bueno, nunca sobran, ¿verdad? Pero son un número bastante amplio de aves y bueno, estos son especies endémicas, son aves que difícilmente, es decir, casi que imposible se vayan a ver en otras zonas o en otras partes del mundo, ¿verdad? Entonces eso significa que Costa Rica en sí, bueno, ya como ya se sabe, es un lugar de alta biodiversidad y bueno, este gráfico nada más nos confirma eso. Y bueno, el alto contraste con las especies migratorias. Acá también en este gráfico de pastel podemos notar lo mismo con un contraste del 8.3% de aves migratorias contra el 91% que fueron 0,7% de especies endémicas, bastantes observaciones de especies endémicas más que nada. Y acá tendríamos un gráfico de líneas para ver, bueno, este no sería el gráfico de líneas, pero eso sería nada más una distribución mensual de observaciones, como para tener una idea en qué mes fue el que se más se observó, siendo este el mes de marzo en el que más hubieron observaciones a través de todo el periodo de tiempo que se contempló. Después por acá tendríamos esto que fue bastante interesante. Esto fue de las cosas que más me gustó en el análisis, fue la implementación del mapa geográfico acá usando GeoPandas y Contextline. Bueno, utilicé, en lugar de buscar el mapa individualmente como se hizo en ejercicios anteriores o visto en clase, aproveché una plataforma que se llama OpenStreetMap, que es básicamente de mapas abiertos contribuidos por la comunidad, que tiene integración con Contextline. Y bueno, básicamente nada más utilizando las coordenadas ya pude establecer el mapa. Por aquí estaría, bueno, graficando lo que serían los puntos, ya que el dataset contenía las coordenadas de cada uno de los avistamientos, observaciones. Bueno, se pudo graficar súper bien lo que sería cada una entre las que fueron especies endémicas y migratorias. Em, Aquí, bueno, es bastante interesante, se puede ver los claros hotspots de los posibles hotspots o hábitats de ambas especies, como, bueno, a pesar de que muchos fueron cámaras trampas también, ¿verdad? Que están ya localizadas en puntos específicos o puntos de caminatas, bueno, se pueden
lograr distinguir un poco lo que serían las localizaciones y cómo quizá conviven entre este tipo de especies, entre ambos tipos de especies migratorios y endémicos. Y bueno, bastante interesante, a pesar de que está un poco incompleto el mapa, se puede ver súper bien el río Urión, ¿verdad? Y tal. Entonces, bueno, súper bien por acá. Después tendríamos acá, ahora sí tendría el gráfico en líneas, acá como para ver una tendencia de avistamientos de aves migratorias en el cual el 2017, 17 de diciembre de 2017 fue la fecha en la que más observaciones hubo. Y bueno, con esto también se puede establecer, ¿verdad? Cuáles son las fechas en las que más posiblemente haya más movimiento o distribución de aves migratorias en estas aves, ¿verdad? En estas áreas cercanas y, o por supuesto, en el área de reserva Cloudbridge. Eh, bueno, conclusiones con toda esta investigación. Bueno, por supuesto, la predominación de especies endémicas como indicativo de alta biodiversidad regional, las cuales representan más del 90% de las observaciones. Y bueno, esto subraya, ¿verdad?, la importancia de que esta zona, no solo la reserva, sino la zona en general, siendo un punto importante de biodiversidad, un hábitat importante y, por supuesto, la importancia de conservar esta zona para mantener su biodiversidad. La alta proporción también de especies endémicas indica que alberga biodiversidad única y crítica para la conservación global. Y ya que muchas especies no se encuentran en ningún otro lado del planeta, esto, bueno, enfatiza la necesidad de implementar estrategias de conservación robustas, importantes para proteger estas áreas valiosas de ecosistemas frente a amenazas ambientales y antropogénicas. También la influencia de factores ambientales y geográficos en la migración de aves. La baja proporción de especies migratorias en comparación con las endémicas sugiere que la reserva Cloudbridge presenta tal vez un desafío significativo para las aves migratorias. Barreras geográficas como las montañas de Talamanca, junto con la disponibilidad limitada de recursos o condiciones climáticas específicas en esos momentos, puede ser que hayan influido en la migración de aves hacia Asia y desde la reserva. Bueno, estos patrones nada más indican que las aves migratorias pueden preferir rutas alternativas o hábitats diferentes más adecuados para sus necesidades dentro de sus migraciones. La comprensión de estos factores es demasiado importante para desarrollar estrategias de manejo que faciliten la conectividad ecológica y el paso seguro de especies migratorias a través de la región. Y también la importancia de conservación de hotspots, puntos importantes identificados. Bueno, la distribución espacial, como se vio en el mapa geográfico, revela que ciertas áreas dentro de la reserva actúan como hotspots o puntos importantes donde se concentra esta biodiversidad, con concentraciones elevadas de avistamientos, tanto de especies endémicas como migratorias. Entonces, estos hotspots son fundamentales para la conservación en esta reserva en específico, por lo cual, bueno, sería bueno que la reserva Cloudbridge, sus administradores, bueno, tomen medidas para conservar estas zonas en perfectas condiciones, ¿verdad? Para su biodiversidad, evitando que sean rutas turísticas o, bueno, tomando ciertas medidas para su conservación. Y bueno, por último, tendríamos la variabilidad temporal en los patrones y su relación con factores ambientales. Bueno, esto significa que el número de avistamientos de aves a lo largo de migratorias, a lo largo del tiempo, sugiere que los patrones de migración están fuertemente influenciados por factores ambientales y climáticos. Los picos y valles en el avistamiento pueden estar relacionados con variaciones estacionales, condiciones meteorológicas extremas y, bueno, cambios en la disponibilidad de recursos en la zona. Entonces, esta variabilidad destaca la necesidad de un monitoreo continuo para capturar de manera más precisa estas tendencias y patrones a largo plazo y para adaptar las estrategias de conservación en respuesta a estas fluctuaciones ambientales y climáticas que pueden afectar las aves migratorias, al igual que las endémicas también. Y eso sería mi investigación de análisis de datos. Muchísimas gracias por su atención. Cualquier duda o comentario sería bien recibido.